de Sao Paulo se reunió ayer, ojo, se reunieron ayer gente de las FARC miren los que estaban reunidos, se reunieron gente de las FARC en Colombia con gente de la línea dura del Foro de Sao Paulo, coordinada la reunión virtual desde Sao Paulo, donde estuvo Pepe Mujica, Lula da Silva, participaron Alberto Fernández, el actual presidente de Argentina, los expresidentes de España, Rodríguez Zapatero, de Colombia estuvo Ernesto Samper, de Brasil Dilma Rousseff, de Bolivia Evo Morales, el ecuatoriano Rafael Correa, Fernando Lugo y muchos más, entre esos las FARC. Resulta que allí se le salió una frase a Pepe Mujica y dijo que el fallido proceso de paz en Colombia es un fracaso de la humanidad, dice Pepe Mujica. Y lo dicen así porque hasta el momento para ellos consideran que no han podido someter al presidente Duque, no han podido someterlo, no han podido doblegarlo, y como se vino la pandemia y el Foro de Sao Paulo tenía un plan estratégico para la toma del poder global en todo este continente, pues la pandemia les ha frenado la acción que tenía el Foro de Sao Paulo. Preparémonos porque lo que viene después de la pandemia, después de que se levante la movilización, no es poco. Lo que nos espera no solamente va a ser la hambruna de la pandemia, la hambruna que va a dejar esta pandemia, sino que también viene una estrategia de la izquierda internacional del Foro de Sao Paulo que va a ser el plan estratégico de la desestabilización, y es lograr que la gente salga con hambre a exigir, a pedir, a reclamar en medio de ciudades y de un Estado debilitado económicamente porque gran parte de los recursos los ha utilizado ayudando, subsidiando, entregando bonificaciones, entregando mercados, comprando medicamentos, comprando ventiladores, comprando todo lo que se requiere para la atención de la crisis del COVID. Así que esto no solamente le va a pasar a Colombia, le va a pasar a muchos países donde el sistema democrático ha venido imperando, y ahora el socialismo y el comunismo van a aprovechar esta crisis para atacar literalmente, ojo, para atacar literalmente las democracias en los distintos países. He tenido acceso, y aquí empieza el informe confidencial, al plan estratégico del Foro de Sao Paulo para la toma del poder global. Y esto es muy importante que le pongamos atención, porque unas cosas ya se cumplieron y otras no se han cumplido. Esto es lo que están imponiendo en España, lo que están imponiendo en México y lo que están imponiendo en los países en donde ya entraron, y es lo que entrarán a imponer en el momento que esta gente llegue a tomarse el poder en Colombia. Mire con lo que empiezan. Lo primero que tienen que llegar a hacer es generar movilizaciones masivas para la desestabilización y generar movilizaciones masivas para incautar o coger a todos los incautos a que voten por el sistema. Una vez llegados al poder, crean la disposición legal para instaurar la Guardia Militar que proteja al presidente y a todo su entorno, a todo el entorno leal. Someter al poder legislativo y judicial bajo un solo poder. Modificar la Constitución para manejar a discreción las fuerzas militares y de policía y tener el manejo del dinero del presupuesto nacional disponible para financiar toda la implementación de la revolución. O sea que lo primero que llegan cuando se toman el poder, y esto ya lo empezaron a hacer en España, lo hicieron en Venezuela, lo hizo Correa en Ecuador y lo hizo Evo en Bolivia, es modificar la Constitución para manejar a discreción las fuerzas militares y de policía y tener el manejo de la plata del presupuesto nacional para financiar toda la implementación del proceso revolucionario. Impulsar la equidad de género y llevarla a una de las formas de lucha. Yo estoy de acuerdo y todos compartimos que hombres y mujeres somos iguales, tenemos que ser iguales, los derechos, las obligaciones, todo, esa es equidad, pero no convertir la bandera de la equidad de género en una de las formas de lucha, o sea, en una de las formas de confrontación, en una de las formas de ataque. Ese es un método efectivo para deslegitimar gobiernos que no acepten, fíjese. Ese es un método efectivo para deslegitimar a gobiernos que no acepten la equidad de género, y por eso la tienen que convertir en una forma de lucha. Desmitificación de las religiones. Eso es un plan estratégico del Foro de Sao Paulo. Desmitificación de las religiones,
desacreditándolas con hechos irrefutables. Por ejemplo, el tema de la pederastia, los abusos sexuales, los escándalos internos y los fraudes económicos. Esas son realidades y eso hay que denunciarlo. Pero ellos lo usan con un ingrediente adicional y es acabar literalmente con las religiones, porque saben que las religiones encausan el pensamiento de la gente y no los dejan desviarse hacia acciones tendenciosas. Pues eso hay que acabarlo y justamente usan la pederastia, los abusos y todo esto para buscar desmitificar y acabar con las religiones. Sexto, impulsar sectas, grupos que se muestren como religiosos, sectas esotéricas que le den a la gente otras alternativas de creencias, a las que posteriormente a estas sectas se les dé entrenamiento y se les dé formación política revolucionaria. O sea, el cuento de la libertad es de culto para darle a todas esas sectas que no son ni siquiera religiones, sino sectas y organizaciones clandestinas, les dan el aval, les dan el apoyo, los ayudan, los financian, para luego aprovechar que esa gente ya está reunida y liderada y les dan formación política revolucionaria. Este tema nos compete a los periodistas y a los medios de comunicación. El Foro de Sao Paulo propone el control de los medios de manera progresiva, sostenido en el tiempo ese control de los medios de manera progresiva, sostenido en el tiempo para fortalecer la propaganda selectiva. Van con una fase de propaganda selectiva y luego propaganda masiva sobre la campaña del culto al líder. Y aquí ya nos empezaron a meter el culto al líder. Indirectamente los medios están buscando posesionar personajes, especialmente uno como el gran líder. La agenda progresista habla del Foro de Sao Paulo, de la libertad. ¿En quién piensan ellos como el gran líder? Escúcheme, Edwin. ¿En quién están pensando? Hay varias opciones, eso llegarán a una coalición, pero en el documento no se plantea un líder, acá no se nombra una persona como tal, pero yo creo que nos podríamos imaginar quién puede ser el que tenga el perfil para eso. El control de los medios de comunicación, este control pues ya lo hemos visto, está claro cómo cada día hay un sesgo totalmente ideológico de los medios de comunicación contra el gobierno, contra las fuerzas militares, contra todo aquel que se oponga a este plan estratégico. Luego viene la agenda progresista. Mire, la agenda progresista está basada, según el Foro de Sao Paulo, en la libertad para promover el aborto libre. El aborto libre debe ser financiado por el Estado. Promoción y defensa del libre consumo de drogas como parte del desarrollo de la personalidad. O sea, defendiendo el consumo de drogas como el desarrollo de la personalidad. O sea, descomposición de la sociedad, pues. Claro, luego viene la relatividad de los valores. La relatividad de los valores es una teoría que plantea que todo es bueno y nada es malo, que todo es permitido y nada es prohibido si se hace para favorecer la revolución. En estas palabras, se está favoreciendo el crimen, se está favoreciendo el delito. Si es para favorecer la religión, entonces en esta relatividad de los valores se invierten todos los valores de la sociedad, incluida la justicia. Hasta la justicia cae en el juego de la relatividad porque todo lo malo se vuelve bueno si lo usan a favor de la revolución. Crear grandes proyectos que se vuelvan símbolo nacional y que fortalezcan el poder del Partido Revolucionario. Esto es absolutamente grave. Miren, por ejemplo, en España la izquierda internacional, la izquierda que se tomó el poder en España, ¿qué hicieron? Cogieron el Valle de los Caídos, donde estaban los restos del general Franco, y fueron y los sacaron de allí, porque eso era un sitio de turismo muy majestuoso, espectacular. Fueron y sacaron los restos y los llevaron a un cementerio normal. Pero esto fue un acto de la izquierda y lo han convertido en el máximo símbolo nacional, haber sacado los restos del general Franco de allí. Pues en Colombia tenemos ya un propósito de la izquierda internacional y es convertir a todos los casos de muertos por acciones violentas en distintas partes del país, enterrados como NN, convertirlos en falsos positivos para atacar al ejército, las fuerzas militares y atacar al Estado. Entonces ahí ellos ya tienen en Colombia el símbolo nacional que van a crear grandes proyectos
que se vuelvan símbolo nacional y que fortalezcan al Partido Revolucionario. Luego viene otro, que este es el tema de la educación. En el Foro de Sao Paulo se plantea reformar la educación bajo el concepto de igualdad, de adoctrinamiento y lucha de clases. Esto se toma desde la premisa marxista que dice que para encauzar al hombre hay que adoctrinar al niño. Entonces está totalmente claro desde el Foro de Sao Paulo que el adoctrinamiento está enfocado a coger los niños para prepararlos desde pequeñitos en la lucha de clases. Expandir ejércitos de civiles, lo hizo Chávez en Venezuela y ahora esto es lo que controla la gente en Venezuela. Expandir ejércitos de civiles integrados por gente leal al partido, que a su vez estructuren células de control ciudadano con autoridad localizada. Miren esto, ejércitos de civiles integrados por gente leal al partido, que a su vez estructuren células de control ciudadano con autoridad localizada. Por ejemplo, ¿qué buscan tener el control? El control de las juntas de acción comunal, de cooperativas, de asociaciones, de fundaciones basadas en derechos humanos para que tengan legitimidad. Para lograr esa legitimidad, estos grupos, entonces el gobierno comunista, el gobierno socialista, el gobierno revolucionario, les da a ellos unos cupones, les llaman bonos populares de apoyo, de libre destinación, con plata en efectivo en gran parte de esas movilizaciones, y buscan tener financiación logística inmediata para movilizaciones, tomas, concentraciones espontáneas que deben ser coordinadas y articuladas por redes sociales y medios de comunicación afines al partido. Digamos que ahí inicia el plan global de la toma del poder según el Foro de Sao Paulo. Y aquí tenemos, en este momento, les voy a presentar lo que es el plan del Foro de Sao Paulo para los años 2021 y 2022. Y empiezan, miren, con el control político y control social de la población, que es activación de redes sociales y de partidos políticos satélites, ojo a esto, partidos políticos satélites que fueron creados previamente, que se han mantenido en paralelo, o sea, que no se han hecho ver como partidos de izquierda o partidos revolucionarios, y los activan a todos, y con esos partidos convierten una acción de masas visible y efectiva de control a la población y de apoyo al partido. Reforzar la lucha por los pobres. Todos van a empezar a hablar, y aquí ya lo empezaron a hablar, de que esta es una lucha por los pobres. Dice el Foro de Sao Paulo que hay que utilizar la lucha por los pobres como un medio de convocatoria de masas, fortaleciendo las denuncias contra la corrupción como bandera efectiva de causa de movilización. Control total del Internet, reglamentar y aplicar penas ejemplarizantes para quienes usen el Internet y las redes sociales atacando al partido, atacando las ideas o atacando el proceso revolucionario. Crear penas ejemplares, miren eso, o sea, que cualquiera que piense algo y lo diga por redes sociales o comente o publique un Twitter, un Facebook o cualquier cosa en redes sociales, inmediatamente le ponen penas ejemplarizantes. Creación de milicias populares armadas, grupos armados de choque, grupos de acciones selectivas. Miren esta frase tan fuerte, Edgar y oyentes. Grupos de acciones selectivas, estructuras paramilitares que pueden evadir los derechos humanos para que puedan actuar disuasivamente de manera selectiva y así evitar vincular agentes legítimos del Estado y miembros de la fuerza pública. Esto es absolutamente grave. La creación de milicias populares armadas, de grupos de choque, grupos de acciones selectivas. ¿Qué es una acción selectiva? Ir a cometer un homicidio, es una acción selectiva, a alguien que no les guste. Son las 8:40 de la mañana. Luego van y crean una acción selectiva. Accesibilidad, botón. Cancelar, botón. Alex Lea, mensaje de voz 3 minutos. Enviar, botón, no está en la lista. Actuar disuasivamente de manera selectiva y evitar vincular agentes legítimos del Estado y miembros de la fuerza pública. Aquí esta acción del Foro de Sao Paulo viene contra los empresarios. El Foro de Sao Paulo plantea la georreferenciación y el perfilamiento de empresarios, líderes sociales, activistas, periodistas, blogueros y todos los que no sean afines al Partido Revolucionario, para que se vayan marginando
para que dejen de financiar y apoyar a la oposición y buscar acciones legales legítimas para encarcelamiento o propender que se vayan del país. Vincular a líderes, ojo a esto, vincular a líderes de todas las líneas políticas. Aquí ellos en el Foro de Sao Paulo plantean no solamente tener su gente adoctrinada, sino vincular a los de otros partidos. Entonces, vincular a líderes de todas las líneas políticas del Partido Revolucionario, sembrarlos en las estructuras del gobierno. O sea, todos esos líderes de ellos los meten dentro del gobierno, creando nuevos cargos que actúen en paralelo hasta lograr el copamiento de cargos estratégicos y así sacar a los funcionarios que son vistos como afines al gobierno. Esto lo están aplicando ya en las fuerzas militares, esto lo están aplicando ya en la Contraloría, en las Procuradurías, esto lo están aplicando, este método de vincular líderes de la izquierda en el gobierno, lo están implementando todos los días, lo estamos viendo. Crear estructuras paralelas dentro de los entes de control, ojo, estructuras paralelas dentro de los entes de control del Estado que sigan los lineamientos del partido. Volvemos a que hay mucha gente ya metida en las contralorías, en las procuradurías, para controlar gobernadores y alcaldes de todas las regiones hasta volverlos afines al partido. Mecanismos de control y trazabilidad del dinero vía tecnología. Nos van a controlar desde el primero hasta el último peso en las cuentas vía tecnología. Control de bancos. El Foro de Sao Paulo se propone el control de los bancos, control de las divisas, control del cambio, incautación y bloqueo de cuentas y rastreo a cualquier financiación que no sea afín al partido. Ahí termina la etapa 2, que esta es la etapa del Foro de Sao Paulo para los años 2021 y 2022. Y esta que es la del cierre, porque aquí se supone que ya es cierre del proceso de consolidación del poder global en los países donde ellos están y llegar a los países que quieren. En la etapa 3, mi querido Edgar y oyentes del programa, viene primero expropiaciones masivas. Vienen las expropiaciones masivas. ¿Recuerdan cuando Chávez iba por las calles y transmitiendo en directo y decía expropiese, expropiaciones masivas? Después de las expropiaciones masivas viene el reparto de viviendas expropiadas, reparto de propiedades expropiadas, reparto de terrenos expropiados y reparto de empresas, pero todo es a nombre del partido porque el partido es el propietario. Miren. Tercero, viene el escarmiento a la clase alta económica, convirtiendo la tenencia del dinero en un delito. Aquí viene esta fase 3, literalmente es contra la clase alta, contra la clase económica financiera del país. Exactamente lo que está pasando en Venezuela, Erwin, exactamente. Y van para allá con España también. Cuarto, cambiar la Constitución para reelegirse diciendo que es un mandato supremo del pueblo. Ojo, aquí, sí, en el proceso revolucionario, ellos hacen dos cambios de Constitución. El primero es el que hacen entrando, tan pronto entren al poder, convocan a una Asamblea Nacional Constituyente y ahí meten los primeros venenos en la Constitución, cambios de control de las fuerzas militares, la creación de la Guardia Presidencial, el manejo del presupuesto nacional, la creación de disposición para los colectivos armados, colectivos sociales, juntas comunales, etcétera. Y luego el segundo cambio de la Constitución es para reelegirse como un mandato supremo del pueblo y esto lo hacen aquí ya de manera indefinida. Quinto, medios de producción. Los medios de producción pasan en su totalidad a ser del Estado. Los medios de producción, las empresas, las fábricas, todos los medios de producción activa son del Estado. Por lo tanto, el Estado es el que controla, es el que paga y es el que pone los sueldos. Y en el punto 6, como el trabajo se hace ya en los medios del Estado, en las empresas del Estado, en las fábricas del Estado, ahí se supone que todas las empresas y todos esos capitales, todo es de todos. Por lo tanto, el Estado impone unos sueldos a muy bajo costo. En Venezuela, el salario mensual de una persona vale $30, igual que en Cuba. $30 es el sueldo de una persona. Eso es absolutamente empobrecedor.
es un sueldo. Eso se gana una persona en China, Erwin, se gana un promedio entre 4 y 6 dólares diarios. Lo mismo que en China. Entonces, aquí en esta fase, como ya todo es de todos, entonces, ¿qué van a hacer? Que los sueldos van a ser de 30.000, de 30 dólares, porque todo es de todos y el Estado revolucionario es el dueño de todo. Este es parte del plan estratégico del Foro de Sao Paulo para la toma del poder, y lo presento hoy como parte del informe de inteligencia, ya que en esta semana estuvieron reunidos el Foro de Sao Paulo, dedicado exclusivamente a hablar del tema colombiano, dedicado exclusivamente a hablar de que porque no se les ha, el argumento de ellos es que no se ha implementado el acuerdo de paz en Colombia, y van con toda contra el presidente, van con toda contra el gobierno, y van con toda a movilizar grandes masas tan pronto termine la pandemia, porque el plan del Foro de Sao Paulo, como lo dijeron en Cuba recientemente, es pasar de la brisa bolivariana a la tormenta bolivariana. Así que preparémonos, y esto no es miedo, no es infundir temor, es sencillamente tener conciencia de lo que está pasando, y sepamos que aunque nosotros los ciudadanos de bien y la gente que está respetando la pandemia hemos estado en nuestras casas, ellos siguen avanzando, siguen ganando terreno, siguen generando acciones para tomar el control global, el control absoluto de los estados, y los que no son socialistas, los que no son comunistas, buscar desestabilizarlos a toda costa.